esta gran aventura de hacer un recorrido sobre la vida de quien nos da la salvación para conocer más su persona histórica, para conocer más cómo era Jesucristo, su mensaje, para interiorizar un poquito más en la figura de Jesús. Definitivamente es un placer para nosotros como Escuela de Evangelización Juan Pablo II estar con ustedes, compartir con ustedes estos temas que a la postre nos tienen que enriquecer la fe y la espiritualidad, que nos tienen que conducir a un camino que nos lleve a puerto seguro, que es Jesús. Y qué bonito es hacer este recorrido a través de un curso al cual lo llamamos Cristología. Y es como estudiar a esta persona de Jesús, Jesús hombre, Jesús Mesías, Jesús que interviene en la historia del hombre como hijo de Dios. Jesús que nos llama, nos invita a un cambio de vida, que nos presenta un plan de vida, que nos da un mensaje de vida. Entonces, es a este Jesús que queremos presentarlo de una manera clara, de una manera contundente, a través de los diferentes instrumentos que la Iglesia ha recapitulado en el pasar de los años, a través de su magisterio, su tradición, a través de su enseñanza apostólica, a través del catecismo de la Iglesia, de las mismas escrituras, para que nosotros podamos tener elementos de base y hablar con la certeza que todo cristiano debe hablar, que Cristo verdaderamente ha resucitado, que Cristo y su mensaje son legítimos, son verdaderos, que Cristo tiene un mensaje de vida latente hoy, que nos interpela y nos llama hoy, no mañana, ni es para ayer, ni es futurista, no, es hoy. Hoy es que nos invita a acercarnos a Él. Hoy es el que Él continúa diciéndonos, yo soy el que soy. Yo soy Dios, yo soy Cristo Jesús, que he venido a dar mi vida por cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, pues darle las gracias a ustedes que estén con nosotros compartiendo esta tarde de jueves de Eucaristía, compartiendo con nosotros estos momentos de formación, de crecimiento, y arrancamos entonces con esta formación de Cristología. Vamos a pasar a la primera diapositiva y ahí vamos a encontrarnos con un primer mensaje. El Papa Benedicto XVI nos dice algo muy interesante. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Definitivamente estas palabras de Benedicto XVI encierran algo grandioso, algo maravilloso. No es una decisión de yo creo en Cristo y ya. O sea, soy cristiano por creer en Cristo o soy cristiano porque me gustan los valores que el cristianismo contiene. No. El ser cristiano es un encuentro entre personas. Es como cuando usted se encuentra con su legítimo amor, con su gran amor, con lo que usted escogió como esposo, como esposa, para constituir una familia. De la misma manera es con Cristo, o sea, cuando hay ese encuentro uno abre su corazón de par en par. Pues precisamente eso es lo que nos quiere decir el Papa Benedicto XVI. Ese acontecimiento es abrirle el corazón a esa persona y que Él empiece a morar en nuestras vidas. Por eso es que dice que da un nuevo horizonte a la vida. Por supuesto, porque Cristo transforma, Cristo cambia la vida de cualquier persona cuando toca y llega a tu corazón. Cristo es impactante la figura de Él, puesto que Él nos invita a transformar, a quitar muchas cosas, a despojarnos del hombre antiguo para crear una criatura nueva. Y ese cambio, ese horizonte a la vida también trae una orientación decisiva.
ir a Él. ¿Hacia dónde queremos ir? Hacia Él, hacia su presencia, hacia su regazo, para estar con Él, convivir con Él. Por eso es que en la palabra de Dios encontramos que en muchas ocasiones Cristo expresó su deseo de encontrarse con sus hermanos en el cielo. Continuamos con la segunda diapositiva, por favor. El Papa Juan Pablo II, en el año 2000, en el jubileo, dice que hay algo muy importante. Los 2 milenios del nacimiento de Jesucristo según la carne. ¿Qué nos querrá decir el Papa Juan Pablo II con la expresión según la carne? Es que, hermanos, tenemos que hablar del Cristo definitivamente histórico y humano. Durante estos 2 siglos, estos 2020 años que han transcurrido, durante mucho tiempo han habido diversas teorías, diversas manifestaciones, diversas filosofías o ideas de Jesucristo. Algunos han dicho de que es un espíritu, algunos han dicho de que es un personaje, algunos han dicho de que es un gran profeta, algo así. Hoy Cristo nos pregunta a nosotros, y para ustedes, ¿quién soy yo? Como lo dice en el Evangelio. Se los preguntó a sus más cercanos, se los preguntó a las personas que estaban conviviendo con él, que le vieron sus gestos. Hermanos, qué interesante esto que les digo, vieron sus gestos. Es que observar a Cristo es observar sus gestos, ver su mano, su forma de hablar, sus gesticulaciones, su manera de respirar, su manera de decir las cosas. Eso es ver sus gestos. Entonces, hermanos, estaban viendo a un Cristo muy carnal, un Cristo que expresa humanamente sus sentidos. Entonces, la invitación del Papa Juan Pablo II viene a una parte muy importante. ¿Cómo nosotros estamos viendo a Jesús hoy? ¿Cómo nosotros estamos teniendo una relación con Jesús hoy? Es una relación muy personal, es una relación, digamos, muy sentimental. Por ejemplo, hay personas que me dicen, es que yo siento su presencia. ¿Solamente sientes su presencia o tienes una relación con el Señor? Vamos a la a la otra diapositiva. ¿Y qué significa tener una relación con el Señor? Pues bien, hermanos, es recibir a Jesucristo. ¿De qué manera? Dócil como José y María. Hágase en mí según tu palabra. La docilidad de María. En el sueño, José es revelado que el hijo que iba a tener María era hijo de Dios. Y él acepta con docilidad el plan de salvación. Con humildad de los pastores, con curiosidad de los mismos pastores, cuando el ángel les anuncia de que el rey ha nacido, de que el Salvador ha nacido, que ha venido por nosotros, pues entonces, ¿qué hacen los pastores? Entonces van y observan, alaban, adoran al rey. Con actitud de adoración de los magos. Los magos habían escuchado a través de diferentes formas que el Mesías venía. Los magos usan las estrellas para guiarse, son guiados por la estrella de Belén y llegan al momento en que Cristo es presentado por María para ser adorado. Con asombro como Zaqueo, claro que Zaqueo tuvo que asombrarse, por supuesto que sí. Es que, hermanos, vean, yo he escuchado esa expresión, si yo voy a la iglesia se cae, como diciendo, yo soy el más malo de los malos y no creo que Dios me acepte. Hermanos, ese era el pensamiento de Zaqueo, pero Zaqueo hizo la diferencia. Tuvo la curiosidad de conocer a Jesús, tuvo la curiosidad de querer entrar en una relación con Jesús, tuvo el deseo de querer tener algo. Y él dijo, ok, me subo al árbol y aunque sea lo veo,
me subo al árbol para que ojalá vuelva a ver y aunque sea me haga así con la manito, me salude. ¿Y qué sucedió? Que Jesús lo vio, y no solo lo ve, lo invita a que baje, ¿verdad? Con amor a las mujeres que le sirven en el sepulcro, ¿no? Eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ya sabemos que tenemos que recibirlo con docilidad, humildad, oración, fe, asombro y amor. Muy bien, vamos adelante. Se regresó. Continuando con Juan Pablo II, Juan Pablo II nos dice, teniendo como fundamento la escritura, nos abrimos a la acción del Espíritu Santo y al testimonio de los apóstoles. Y aquí tenemos dos textos preciosos, Juan 15:26 y Juan 15:27, que nos hablan de cómo nosotros podemos encontrar esa relación con Dios, con Jesucristo. Ojo, que experimentaron personalmente a Cristo, la palabra de vida. Lo vieron con sus ojos, lo escucharon con sus oídos, lo tocaron con sus manos. Es que ciertamente, hermanos, aquí Juan Pablo II nos presenta a la figura de un Cristo de carne, una persona humana, con sentimientos humanos, con deseos humanos, con lo más básico de lo humano. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que Jesús se retiró a descansar. Ah, quiere decir que se sentía agotado. Quiere decir que se sentía cansado. Entonces, retirarse significa ir a descansar, a dormir, a tener un momento de soledad, un momento personal muy íntimo. Eso es muy humano, hermanos. Todos hemos sentido ese deseo de querer ir a acostarnos, a descansar. Hay momentos en que no deseamos siquiera escuchar bulla. ¿Por qué? Para eso nos retiramos, para eso nos vamos a nuestros aposentos, para eso cerramos la puerta del cuarto, para eso apagamos la luz, para eso apagamos todo y ahí nos quedamos acostaditos, tranquilos, descansando, ¿verdad? Igualmente, en otro momento dice la palabra de Dios que Jesús lloró. ¿Y uno por qué llora? Pues uno llora por muchos motivos. Puede llorar hasta de risa, se le pueden salir las lágrimas. Puede llorar por la pérdida de algo, puede llorar por dolor. Si usted se maja el pie y fue muy duro el golpe, téngalo por seguro que va a llorar. Entonces, todos esos gestos, todas esas cosas, los discípulos lo vieron. Igualmente lo escucharon. Sus oídos son testigos de la palabra del Dios vivo, de la palabra encarnada. Sus oídos son testigos de que Dios habló a través de Jesucristo, porque Él es Dios. Entonces, se dan cuenta la maravillosa experiencia que era descubrir a ese Cristo vivo, a ese Cristo encarnado, y ser testigo de ese Cristo vivo y encarnado. Era impresionante para ellos, era algo inexplicable, porque normalmente a veces nosotros creemos que los estudiosos, los eruditos, esos que portan títulos son los que estaban más cerca de Dios, hermanos, por conocer. Pero, como lo decimos en Mariología, una cosa es ser mariano y otra cosa es ser mariólogo. Es mejor amar a María y después ser mariólogo. La misma regla, es mejor amar a Jesucristo y después ser cristólogo, ¿verdad? Porque la verdad es que necesitamos nosotros amar a Cristo, a la persona de Cristo. Continuamos. Entonces, los inicios de Jesús, tenemos que descubrir el rostro del Nazareno, un rostro como hombre histórico, un rostro muy interesante, porque cuando hablamos de ese hombre histórico,
vamos a incrustar a este hombre dentro de un periodo específico de la historia de la humanidad, de acontecimientos que marcan definitivamente, hechos que marcan que están ahí en la Sagrada Escritura y que nos dicen, bueno, si aquí está mencionado en la historia este muchacho de Aristóteles, por ejemplo, que tiene que ver con Jesús, que tuvo que ver la escuela helenista griega con ciertos principios cristianos. O, por ejemplo, que nos encontremos una moneda datada para la fecha de Jesucristo. O que nos encontremos, como ya ha sucedido, vestigios arqueológicos de papiros, de documentación, de jarras, de monedas, de espadas, de carruajes, que nos dan referencia de la existencia de ciertos acontecimientos. Entonces, tanto la historia y lo que nos dice la escritura en ese momento se compaginan para que den veracidad de la existencia de Jesucristo. Por ejemplo, continuamos. Por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 1:21? Que a Jesús le pusieron por nombre, perdón, que el nombre de Jesús significa Yahvé salva, que está en Mateo 1:21. Que nació en Belén de Judá. Ojo, tenemos una referencia geográfica que en la actualidad todavía existe, la ciudad de Belén, que nació entre el año 6 o 7 antes de Cristo y que nosotros obtenemos esa referencia porque para ese entonces estaba el rey Herodes el Grande y en Roma reinaba el emperador Augusto, y que en el año 747 y antes del año 747 que se había fundado Roma. Qué interesante. O sea, ya tenemos dos hechos históricos como son la veracidad histórica de Herodes el Grande y de Augusto como emperador de esa época del Imperio Romano, que había sido fundado en el año 747, que están dentro de los acontecimientos bíblicos y que tienen que ver directamente con la figura de Jesús. Entonces ahí empezamos a encontrar nosotros elementos científicos que nos dicen que la escritura está hablando de hechos concretos y reales, o sea, de que hay un personaje llamado Jesucristo, que es el Rey de Reyes, que es el Salvador de nosotros, que Él se reclama ser Dios, porque ojo, eso lo vamos a ir descubriendo más adelante, y que están estos hechos históricos, esta presencia histórica de la presencia de Jesús contemporáneo con Herodes el Grande y con contemporáneos de Augusto César, que era el emperador romano. Continuamos. En la carta preciosa que Juan Pablo II escribe, nos dice algo también que tenemos que tomar nosotros en cuenta, que es Rosario Virginis Mariae, o el Rosario de la Virgen María. En el capítulo 10 dice lo siguiente: los ojos del corazón de María se concentran en algún modo en él. Ya en la Anunciación, cuando lo concibe por obra del Espíritu Santo, en los meses sucesivos empieza a sentir su presencia y a imaginar sus rasgos. Vean que es importante, hermanos, que nosotros pensemos en los rasgos de Jesús, porque los rasgos de Jesús tienen que ver con maternidad y paternidad. Y si Él se engendró en el vientre de María, tiene los rasgos de la madre. Y los rasgos de la madre son importantes porque María es presencia humana, es carnal definitivamente. Cuando por fin lo da a luz en Belén, sus ojos se vuelven tiernamente sobre el rostro de su hijo, cuando lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lucas 2:7. Imaginemos ese hecho, hermanos, del nacimiento de Jesús y María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y viendo el rostro de la madre y su hijo.
viendo al hijo y ahora a la madre. ¿Qué rasgos más bellos pudo haber tenido Jesús? Porque venían de María. Me cuenta varios amigos que han visitado Jerusalén que las mujeres del sector de María de Nazaret son mujeres morenas, muy guapas, muy lindas, son las mujeres más bellas que han visto ellos. Varios sacerdotes me han confirmado esa descripción de las personas del lado de Nazaret y que muy probablemente nos dicen de que Jesús haya sido una persona pues, de color, digamos, moreno, ¿verdad? Un día vamos a tener que hacer una catequesis sobre la iconografía, porque también a veces se nos hace mucha confusión de que vemos siempre a un Jesucristo macho, con ojos azules y toda la carambada. Pues vamos a hacer un día algo de iconografía para que comprendamos cómo es que el arte y la cultura nos expresan esas cosas. Muy bien, continuamos. El rostro que María ve, dice, es un rostro de promesa. Pues este rostro de promesa, hermanos, es un rostro muy interesante, porque en Gálatas, perdón, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que la palabra de Dios se hizo carne. Juan 1:1 dice que la palabra de Dios era el Logos y que el Logos estaba en la palabra y que el Logos era Dios. Entonces, hermanos, ahora ese Dios crea un gran misterio para el hombre y que ese Dios desea hacer morada en nosotros, desea ser como nosotros, desea estar con nosotros, participar de nuestra vida y de nuestra historia, desea definitivamente tener un encuentro con nosotros. Dios es un enamorado del hombre, Dios es un necesitado del hombre. A veces digo yo, Dios es como un mendigo del amor del hombre. Y nosotros somos definitivamente muy duros, muy crueles, puesto que no nos gusta muchas cosas que la escritura tiene. Y dice que la palabra de Dios se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Ciertamente la palabra de Dios, hermanos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios vivió como nosotros en la figura de Jesús. Quiso tener una madre, quiso tener una familia constituida, José, María y Jesús. Hermanos, vean qué interesante, a veces la gente, hay maldad en mucha gente a la hora de leer la escritura, pero la escritura por sí sola habla, puesto que es un libro católico. María, imposible que tuviera más hijos, porque vean, muchos que vinieron a cumplir misiones grandes, sus mamás solo tuvieron un hijo. Ejemplo, Sansón. Ejemplo, Isabel y Juan Bautista. Y así pudiera mencionarles cualquier cantidad de ejemplos de grandes personajes de la escritura y que sus mamás solo tuvieron un hijo. Y qué interesante, casi siempre hubo un anuncio de un ángel de por medio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿cómo nosotros podemos a veces tergiversar la escritura sabiendo que la escritura por sí sola nos da la respuesta que nosotros necesitamos? Y tenemos que entender que Cristo es un verdadero hombre, que Cristo es de carne por completo y que esa carne es asumida a través de la encarnación que tuvo por medio de María. Continuamos. Por eso el escritor sagrado a través de Pablo nos dice que nació de mujer y fue sometido a la ley con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos la condición de hijos. Este es un texto precioso. Hermanos, aquí Pablo nos empieza a dar las pautas de quién es Jesús y por qué Jesús está con nosotros.
Pablo se está refiriendo a los judíos, los que nacieron bajo la ley, a los judíos que entiendan de que la mamá, o sea, la mujer, es la mujer profetizada en Génesis 3:15. ¿Cómo Pablo no va a saber el nombre de la mamá? Si Pablo era amigo de Lucas, si Pablo conoció a los discípulos, si Pablo había visitado Jerusalén, si Pablo había estado con Pedro. Claro que sabía el nombre de la mamá de Jesucristo y no es que no le diera importancia, por el contrario, le dio el título que de verdad tiene María, mujer. Y ahí vamos a ver, hermanos, más adelante ese binomio María-Jesús, mujer e hijo. Entonces es ahí donde vamos a empezar a descubrir detalles preciosos de Jesucristo, de sus títulos, de sus nombres, de toda esa belleza. ¿Por qué nosotros decimos Dios con nosotros? ¿Por qué nosotros decimos Dios es nuestro pastor? ¿Por qué nosotros decimos Dios proveerá? Todos esos elementos riquísimos de la cristología los vamos a desenvolver acá en este curso. Los vamos a estar descubriendo para enriquecer nuestra espiritualidad. Vamos a continuar. Dice Puebla, documento bellísimo que Juan Pablo II tuvo que ver mucho con su elaboración, nos dice lo siguiente, que el Hijo de Dios asume lo humano y lo creado, restablece la comunión entre su Padre y los hombres. El hombre adquiere una altísima dignidad. Dios irrumpe en la historia humana, en el como un camino hacia la plenitud del encuentro con Él. Claro, hermanos, por supuesto que sí. Dios, al irrumpir en la historia del hombre, encarnándose en María, Él restablece lo creado. Porque si por Adán y Eva había entrado la muerte, ahora por María y Jesús entra la salvación. Porque si por Adán y Eva habíamos desobedecido, ahora entre Jesús y María nos enseñan la obediencia perfecta. Hágase en mí, Señor, tu voluntad, tu palabra. ¿Y qué dice Jesucristo en el monte del Calvario? En el monte de Getsemaní. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? ¿Qué es lo que él expresa? Que no se haga mi voluntad, sino la ayuda, la obediencia perfecta. Entonces Él definitivamente nos pone en comunión de nuevamente con Dios, restablece esa ruptura que había sucedido cuando Adán y Eva pecaron. Y ahora viene lo otro también que es importante mencionar, que el hombre adquiere una altísima dignidad. Hermanos, es que Dios quiso ser definitivamente hombre, persona humana, para que nosotros podamos de verdad tener una relación íntima con Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 53 nos dice que San Irineo de León hablaba de esta pedagogía divina bajo la imagen de mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Claro está, hermanos, es que Dios es inmenso, no hay palabras para describirlo. No existen palabras para describir a Dios. El conocimiento que nosotros tenemos de Dios es limitado. Es lo que Dios nos dé a través del don de la ciencia, del don de la sabiduría, del don del entendimiento, es que nosotros podemos llegar a Él a través del don de la razón. ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Podemos verlo a través de qué? A través de sus obras, como por ejemplo el día, la noche, el orden cósmico, en fin, toda una serie de elementos que se dan ahí que definitivamente nos hacen ver de la existencia de un Dios. Entonces, es un acostumbrarse mutuo entre Él y nosotros, porque ahora Dios se ha anonadado por completo en la figura de Jesús. Continúa el texto y dice, el verbo de Dios ha habilitado en el hombre y se ha hecho hijo de hombre para acostumbrarse al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Entonces, esa encarnación de Cristo da esa certeza y da esa relación de acostumbramiento entre nosotros con Él y Él con nosotros.
En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo fue un poco la misión pública. Recordemos que aquí estamos haciendo una introducción para ir luego desarrollarla con lupa de manera quirúrgica y poder sacar el mayor provecho posible. La misión pública de Jesús dice que cuando comenzó su ministerio Jesús tenía unos 33 años, ¿verdad? 30 años, perdón. Y Jesucristo se presenta así como un cumplimiento de las escrituras. Cuando toma el rollo en Lucas 3:23 y dice, ahora se han cumplido las escrituras. Este es el momento de la conversión. Este es el momento del cambio. Yo soy el Mesías. Y recuerden que se dio hasta un incidente que los judíos lo querían linchar y todo lo demás por esas expresiones que él utilizó. Continuamos. Entonces, la predicación de Jesús inicia con su bautizo en el Jordán. ¿Y por qué decimos que inicia con su bautizo en el Jordán? Porque recordemos que ahí se da una teofanía, cuando Dios revela que Él era su Hijo amado y que el Espíritu Santo desciende sobre Él. Entonces es una manifestación de la Trinidad completa, Dios Padre que habla, el Espíritu Santo y el Hijo, ¿verdad? Que es presentado. En el bautismo, esa manifestación de Dios que comunica a los hombres de que Jesús es verdadero y legítimo Hijo y que Él es su Hijo amado. Luego, al recibir el Espíritu Santo, que es el que ayuda a comunicar cómo es Dios a todos los hombres. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a conducir a todos los caminos de la verdad, no de medias verdades ni de verdades coartadas, no, a todos los caminos de la verdad. Y todos los caminos de la verdad van a conducir a Dios, a su iglesia, a su Hijo que nos salva. Continuamos. Y vamos a ver los que nos dice el texto de Juan capítulo 1, versículo 35 a 40, para que entremos un poquito en lo que es lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Hermanos, ahí estamos enfrente de un primer título de Jesucristo, el Cordero de Dios, un título profetizado, un título que lo vamos a encontrar desde Abraham. ¿Recuerdan en aquel pasaje cuando le dice el ángel, Dios proveerá a un cordero? Pues no, ahí tienen al Cordero de Dios que va a borrar los pecados del mundo. Con su sangre, con su sacrificio, va a limpiar a todas las generaciones. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscas? Hermanos, esa pregunta es actual. Si vamos hacia Cristo, Cristo nos pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Qué necesitan? Y ellos dijeron, Rabí, o sea, lo reconocen como maestro. ¿Dónde te hospedas? Él les dijo, vengan y veréis. Hermanos, la invitación es actual. Cristo hoy nos dice, ¿quieren ser mis testigos? Vengan y vean. Él nos invita a acercarnos. Él nos invita a tener curiosidad de querer ir y ver qué pasa. ¿Qué es lo novedoso que este hombre tiene? ¿Qué tiene para ofrecerme? Entonces, Dios primero se nos despierte la curiosidad para que podamos continuar con este curso de la mejor manera y enriqueciéndonos cada uno de nosotros. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón. Y recordemos que en los otros pasajes siguientes dice de que fue a llevarle la buena noticia. ¿Qué más? También vamos a ver la parte de el Mesías. La palabra Mesías proviene del verbo del hebreo, perdón, que significa ungido, que traducido al griego significa Cristo y que traducido al latín Christus y que en español es Cristo. La palabra Mesías se aplica al rey de Israel, ungido con aceite en su investidura, aplicado a David y a su dinastía. También a los consagrados para una misión recibida de Dios, sacerdotes y a veces profetas. Aquí hay un elemento importante, hermanos, porque aquí cuando lleguemos a esa parte vamos a estudiar cómo era la tendencia
filosófica y de pensamiento. ¿Cómo esperaban los judíos a Jesucristo? ¿Como el Mesías ben Yosef o el Mesías ben David? ¿Y qué significa esto, hermanos? Significa dos cosas. Que uno, el Ben David, el Mesías Ben David, era esperado para que instaurara el reino glorioso, para que instaurara ya el reino definitivo de Dios. Y el Ben Yosef era esperado como el Cristo sufriente, el de Isaías, ¿se acuerdan? El Cristo sufriente, muy bien, ese. Y que iba a guerrear, que iba a haber una batalla grande. Entonces, esas dos tendencias de espera de este Mesías es la que nosotros vamos a estudiar y a profundizar también para tener claridad. ¿Y cuál es la línea de pensamiento cristológica del magisterio de la Iglesia Católica? Gracias. También nosotros vamos a estudiar esas condiciones de Jesús. A él como rey, como sacerdote y profeta. Lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, donde se profetiza que el Mesías cumplirá su misión real, sacerdotal y profética. Hermanos, nosotros heredamos esas condiciones de Cristo en el bautismo. Hemos heredado el reinar con él. Hemos heredado el sacerdocio real de Cristo y hemos heredado el don de profecía, ¿verdad? Qué interesante. Recordando que el don de profecía es de eventos que necesita Cristo que nosotros los humanos cambiemos. Una cosa es profecía y otra cosa es predestinar las cosas, adivinar las cosas. Muy bien, continuemos para que veamos eso más con detalle. En los principales textos donde aparecen las profecías de un Mesías, vamos a encontrar al Mesías como un rey en Segunda de Salomón, capítulo 7, versículos del 12 al 16, y en Isaías 7:14. Mesías rey, el Mesías esperado, recordándole que, por ejemplo, la profecía del Mesías 7:14, que dice que nacerá un niño varón de una virgen, de una chiquilla virgen, y que ella dará luz al Dios con nosotros, al Emmanuel. Por supuesto, ese es el rey, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el hijo de David, nacido de una virgen. También tenemos el Mesías profeta, que es en Deuteronomio 18, capítulo 15, el versículo 19. También encontramos referencia en Isaías, capítulo 61 y versículo del 1 al 2. El otro profeta como Moisés y ungido por Dios. Hablan de otro profeta como Moisés, con ese don grande que venía de Dios, que se le otorgaba a Moisés. De esa misma manera vamos a ver a este Mesías con un don grande. Y recuerden que la misión de Moisés era liberar al pueblo de Israel. La misión de Cristo es liberar a la humanidad entera del pecado, de la esclavitud del pecado, de la muerte. Luego viene el Mesías sacerdote, Salmo 109, 110. Y los capítulos de Isaías 42, 49, 50, 52. El rey sacerdote que se sacrifica como siervo. Y aquí, hermanos, lo tenemos que ver en carácter eucarístico, puesto que Cristo es quien ofrenda su vida y que es la ofrenda perfecta, la oblación perfecta que se le presenta a Dios. Por eso es que en este momento cobra sentido aquel texto riquísimo que dice que solo Dios es mediador entre Dios y los hombres. Por supuesto, porque Él es el sacerdote, es su sangre con la que se ofrece y que es la ofrenda perfecta. Por eso es que Cristo ofrece su sangre, su sacerdocio ante Dios para que Dios perdone nuestros pecados. No podemos entenderlo de otra manera, porque Él es el verdadero sacerdote que está delante de la presencia de Dios, dándonos salvación a toda la humanidad. Continuamos. Vamos a ver también que eso es importantísimo, el título de Dios como hijo de hombre. En varios momentos importantes de la vida de Jesucristo, pues ahí se nos va a manifestar y Él nos va a decir: yo soy el hijo de hombre. Ustedes han visto al hijo de hombre. Por supuesto, Marco nos habla mucho de ese término,
¿Y qué tiene que ver ese título de hijo de hombre con Daniel 7:13? Por ejemplo, dice Daniel capítulo 7, versículo 3 al 15, cuyo reino es eterno. Él les explicó empezando por Moisés y continuando los profetas lo que había sobre todas las escrituras. Este pasaje es riquísimo de Emaús, cuando vemos que Jesucristo se les aparece a estos dos hombres que van desconsolados, van confundidos, van decepcionados, desilusionados de ver a su Salvador, de ver a su Mesías crucificado. Entonces, ¿cómo inicia Cristo? Pues explicándoles las escrituras. ¿Para qué? Para que entiendan de que Él como hijo del hombre iba a ser salvador del mundo. Entonces son profecías que también vamos a estudiar de Jesucristo. También hablaremos de los diversos rostros de Jesucristo. ¿Tú qué dices que soy rey? Para esto yo he nacido. En aquel diálogo que Jesús tiene con Poncio Pilato, ¿verdad? Y vean qué interesante, Poncio Pilato lo presenta como he aquí al hombre, aquella famosa expresión que dice exen homo, he aquí al hombre. Esta expresión dice, teológicamente se debe decir solo rostro de Jesús, pero para una catequesis pedagógica nos referiremos a diferentes rostros, al rostro sufriente, al rostro de Jesucristo, al rostro de Dios hombre. Y Cristo tiene un solo rostro, ciertamente, pero hay muchas facetas de ese rostro. Y ese rostro definitivamente nos abre un abanico de opciones impresionantes para que nosotros podamos interactuar con esos diferentes rostros, con esas diferentes formas de anunciarnos su presencia. Muy bien, continuamos con esa y vamos a descubrirlo. ¿Cómo es Cristo? Cristo es manso y humilde de corazón. Ese es Cristo. Un hombre manso y humilde de corazón. Por eso la soberbia no cabe en el cristiano. ¿Cómo era Cristo? Compasivo con toda la gente. Fue compasivo en todo momento, hasta en el momento de la cruz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Que el hombre estuviera con mucha soberbia, con mucha ira, con mucho ego delante de Cristo, condenándolo, acusándolo, señalándolo, son otros 100 pesos, pero él los estaba viendo de manera compasiva. A esos verdugos, a esos que lo clavaron, a esos que lo crucificaron, a esos que lo condenaron, a los que mintieron para que él fuera condenado. Pues bien, la mirada de Cristo hacia esos hombres era una mirada de compasión y misericordia. ¿Qué otra cosa observamos de Cristo? Que Él hace la voluntad del Padre. Yo doy mi vida, ustedes no me la quitan. Yo doy mi vida, ustedes no me la quitan. Y vamos a penetrar definitivamente en los rostros del Mesías diferente, doliente, el rostro del Jesucristo resucitado. Porque vamos, es que hermanos, tenemos que meternos en las distintas facetas, porque podemos tener el rostro de la predicación, podemos tener el rostro de la convivencia, podemos tener el rostro de la intimidad. Por ejemplo, en una relación íntima con Juan, cuando dice la palabra de Dios que él acercaba, recostaba su pecho, su cabeza a su pecho, podemos ver ese rostro íntimo de ese Jesucristo que permitió que una mujer desenrollara su cabello, lo untara de perfume y le limpiara los pies. Qué interesante esos rostros de Jesucristo. Podemos ver un rostro enojadito de Jesús cuando se enojó y agarró el látigo y sacó a latigazos a todos los mercantes que estaban en el templo y les dijo, mi casa es casa de oración, ¿verdad? Podemos ver ese rostro de Mesías sufriente ahí en la cruz, ese rostro doliente de ese hombre clavado en la cruz. De la misma manera, tenemos que nosotros notar la presencia de ese rostro del Cristo crucificado, resucitado. Pues ese rostro es glorioso,
es un adelanto, un anticipo de lo que va a suceder con nosotros los que vamos a resucitar en Cristo. Ese rostro glorioso, ese rostro maravilloso es el que nos tiene que dar a nosotros definitivamente la certeza de la que nosotros también vamos a resucitar con él. Ese rostro de ese Cristo que triunfa es el rostro que de alguna manera no pudieron reconocer. Señor, ¿dónde te has llevado el cuerpo de mi maestro? ¿Dónde lo has colocado? Dinos. Soy yo. Soy yo. Maestro. Qué interesante, ¿verdad? Ese rostro que, que los discípulos de Maús no pudieron reconocer, sino hasta que hizo el signo de partir el pan. Hasta ese momento lo reconocieron. Tenemos el rostro eucarístico también. Entonces, hermanos, en esta introducción, lo que queremos y pretendemos es despertarle las curiosidades, hermanos, a ustedes. Y desvelemos la figura de Jesús. Que lo hagamos de una manera tal, como lo decíamos al puro principio, que tengamos docilidad, que tengamos humildad, que tengamos deseos de adoración, de fe, de asombro, de amor. Entonces, necesitamos definitivamente entrar con deseos de querer estar con Jesús, para amarlo más, para anunciarlo y para nosotros convertirnos en sus testigos. Si tienen alguna pregunta con respecto al tema, y ya la próxima semana, Dios primero, pues nos vamos a introducir de una manera muy bonita en todos los aspectos de la vida de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bien, hermanos, agradecerles a ustedes pues su sintonía a través de las redes sociales, exhortarlos a que definitivamente se unan a esta comunidad de fe para crecer más, conocer más y fundamentar más nuestra fe católica. Y invitarlos a los distintos cursos que tenemos los días lunes, el de sanación integral a las 4 de la tarde, igualmente los martes estamos con el estudio del libro del Apocalipsis, y los días jueves, hoy, Cristología, y los sábados a las 10 de la mañana con el curso de Mariología. De verdad es un placer estar con ustedes, compartir con ustedes a través de estos medios, y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias, muchas bendiciones.